Bueno, arratsaldeon guztioi. Udal hauteskundeen atarian gaude eta herritarren segurtasunik ezaren auzia bihurtu da gai nagusitako bat. Ez hainbeste hiri honetan, Donostian, baina adibidez bai Bilbon, non inkesten arabera segurtasun falta da herritarren kezka nagusia. Oro har, segurtasunaren diskurtsoa pentsamendu konservadorearekin lotzen da, normalean. Eta hain zuzen ere, gure hirietako segurtasun ezaren alarma eskuin muturreko alderdien aldarrikapen nagusietako bat bihurtu da. Posible alda egoera honetan herritarren segurtasunari buruzko diskurtso bat eraikitzea ikuspegi aurrerakoi batetik, ezkerreko ikuspegi batetik, zigorzaletasunean eta irtenbide polizialean erori gabe. Beharrezkoa alda. Buenas tardes a todas y a todos. Decía que estamos en los últimos momentos de una campaña electoral en la que la cuestión de la seguridad ciudadana, siendo una cuestión que estaba ya en la agenda mediática y política desde hace tiempo, pues se ha convertido en una de las cuestiones fundamentales. No tanto en la ciudad que hoy nos acoge, en Donostia, San Sebastián, pero sí en otras de nuestro entorno, como por ejemplo en Bilbao, donde justamente hoy se volvió otra vez a publicar una encuesta que indicaba que la seguridad ciudadana, o por mejor decir, la inseguridad ciudadana es el principal problema de la ciudadanía de Bilbao. La cuestión de la seguridad y la inseguridad ciudadana es una cuestión que normalmente adjudicamos más bien a planteamientos de conservadores, a planteamientos de derecha. En la práctica, y ciertamente es uno de los grandes elementos a los que se agarra el discurso de la ultraderecha para hacerse presente en nuestra sociedad, nos planteábamos en algún momento, las personas que formamos parte de Galde, que podía ser interesante. No es la primera vez, ya ha habido algún artículo en el que se ha abordado esta cuestión en la revista, pero nos planteábamos por distintas razones si no podía ser interesante, incluso necesario, hacer un intento de una aproximación en clave, llamémosla progresista, no securitaria, no punitivista, a la cuestión de la seguridad y la inseguridad ciudadana. Lo hablamos en el Consejo de Redacción, pensamos que podía ser una buena idea, y pergeñamos, montamos un número que es el número que tienen ustedes a su disposición. Ahí fuera, a la salida de la sala, hay algunos ejemplares que se pueden adquirir y también pueden aprovechar pues, para hacerse socias y socios de la revista, si es que les parece bien, porque es una revista que es absolutamente amateur, aunque cualquiera lo diría, parece muy profesional, y toda la hacemos pues, con nuestro propio trabajo y nuestros propios recursos. Digo que decidimos abordar esta cuestión y pues hicimos varios intentos de componer un número. Algunas de las personas con las que contactamos pues no podían colaborar, otras dijeron que sí, pero finalmente no pudieron completar su trabajo. Y finalmente tenemos un número que es un poco diferente de otros dosieres de la revista. No hay una entrevista, hay algunos artículos un poco más premiosos, más largos, pero en general creo que es un número que nos permite tener una mirada, una visión bastante amplia respecto de estas cuestiones de la seguridad y la inseguridad ciudadana en clave, como digo, no punitivista. Cuando ya estaba el número prácticamente para salir, surgió la posibilidad de organizar este acto y de, a partir del número, tomándolo como una especie de disculpa, pues generar un espacio de conversación entre todas y todos en relación a estas cuestiones. Este evento es posible gracias a la colaboración tanto de Galde como del Museo San Telmo, y hay que agradecer a San Telmo la acogida que da a algunas de las iniciativas de Galde, como esta. Y como digo, la idea era hacer un espacio de conversación, invitando para ello a 3 de las autoras del dossier. Coincide que las 3 son mujeres. Diría que no es coincidencia, ha sido buscado por muchas razones, algunas creo que iremos viendo durante el transcurso de la conversación. En todo caso, son 3 mujeres que, en primer lugar, tenemos que agradecer que se prestaran a compartir con nosotras
su reflexión sobre unas cuestiones que no son sencillas de abordar si queremos salirnos un poco de los caminos más trillados y decir algo interesante y aterrizado. Creo que en los tres casos se ha conseguido. Y las tres han escrito tres artículos, tres trabajos que creo que nos permiten mirar en distintas direcciones en este tema que son a la vez diversas y complementarias, ¿no? En primer lugar, tenemos aunque no va a ser el orden en el que vamos a hacer la primera intervención, pero está Miren Ortubay. Si no os parece mal, vamos a ahorrarnos la cuestión de los currículum vitae. Hoy vivimos en una sociedad muy chivata y cualquiera puede meter un nombre en la red y sacar todo lo que queremos que salga y hasta lo que no queremos que salga, ¿vale? Entonces, si nos parece mal, nos ahorramos currículums. Bueno, Miren, en todo caso, ha hecho una reflexión desde el campo en el que ella es experta hace muchos años, que es el campo del derecho y de la criminología. Está Arantza Tirado, que viene de Barcelona, y agradecemos mucho el esfuerzo que ha hecho para venir y mañana mismo tiene que irse, que hace una reflexión desde la ciencia política. Y luego está Amaya González Llama, que hace una reflexión desde la sociología con una perspectiva feminista muy clara. Como digo, las tres abordan la cuestión desde perspectivas distintas. Arantza aborda los usos de este debate securitario en el contexto preelectoral en Barcelona. Miren entraba en la reflexión a partir del debate que se generó en torno a la reforma de la llamada ley Sí es Sí. Y Amaya se plantea la cuestión de la seguridad jugando con la idea de seguridad en la calle o seguridad en los ámbitos privados. Bueno, la propuesta que les he hecho es que en un primer momento cada una de ellas nos cuente un poco brevemente lo que quieran destacar de sus respectivos artículos o a partir de los artículos, porque están ahí para ser leídos. Luego abriríamos un espacio de conversación entre las cuatro. Bueno, yo básicamente lo que haré será intentar moderar y dejaríamos luego también un espacio para que desde ustedes mismas no sean solo públicos, sino sean también participantes activas y puedan también pues, conversar con nosotras o entre ustedes. Y sin más, pues eso, le doy la palabra a Arantza, agradeciendo otra vez su presencia y nada, pues gracias. Eskerrik asko, arratsaldeon, y dejo aquí mi euskera, lo siento, que no puedo hablar en vuestra lengua. Es un gusto para mí estar aquí. Agradezco mucho a los compañeros y las compañeras del colectivo de la revista Galde por esta generosa invitación y celebro, ¿no?, que haya iniciativas así, que es una cosa que me encanta cada vez que me invitan a ir a algún sitio, conocer, ¿no?, iniciativas que a veces, pues, viviendo en otras ciudades, pues no tenemos la suerte o las circunstancias de conocerlas. Dicho esto, bueno, decía Imanol que yo he hecho un artículo desde la perspectiva de la ciencia política. Yo quisiera hacer un apunte. También el origen de lo que me motiva a escribir este artículo, que es un artículo, digamos, hasta cierto punto también periodístico, tiene que ver con una postura militante, ¿no?, con una mirada de persona que viene de un barrio obrero, que se considera parte de la clase trabajadora y que está preocupada por la instrumentalización que se hace de todo aquello que tiene que ver con los barrios de la periferia o no de la periferia, porque en cada ciudad pues, estarán en un lugar o en otro, pero en todo caso la periferia no es solo un posicionamiento, una ubicación física, no es como un concepto más simbólico. Y que llevo pues, años observando esta instrumentalización que también pasa pues, en los últimos tiempos por acusar a la clase trabajadora, ¿no?, del auge de la ultraderecha y decir que pues, la clase trabajadora tendría una serie de preocupaciones que conectarían con los discursos de la ultraderecha, entre ellos el tema de la inseguridad. Esto daría para otro seminario, para otro especial de la revista, para tesis doctorales, no voy a entrar en ello, pero sí quiero contextualizarlo porque digamos,
he hecho una serie de artículos y este sería como una tercera parte de una trilogía, no es una trilogía ni mucho menos, no tiene esa pretensión, pero bueno, artículos que van en la misma línea de reflexionar sobre esa relación entre inseguridad, izquierda, barrios, etc. Obviamente, cuando yo hice mi reflexión todavía no había empezado la campaña, con lo cual intuía, ¿no? Y porque no hay que ser adivino ni hay que ser muy perspicaz para darse cuenta, solamente hay que seguir la política municipal para darse cuenta, y no solo municipal, ojo, ¿no? Porque también en el ámbito de las relaciones internacionales, que sería más mi campo de estudio académico, también se instrumentaliza esto, que el tema de la inseguridad o la securitización de la agenda pues está ahí, ¿no? Está de manera omnipresente. En el caso de Barcelona es previo a la llegada de Ada Colau, pero digamos que con la llegada de Ada Colau pues se han reproducido, sobre todo a través de los grandes medios de comunicación, pues esta idea de que Barcelona es una ciudad insegura, que Barcelona es una ciudad sucia, es decir, incívica, ¿no? Y también con un elemento donde el incivismo, por supuesto, desde las lecturas, interpretaciones y relatos que conectan con la derecha y la ultraderecha, pues vendría provocado por, sobre todo, esos ciudadanos que no son de casa, ¿no? Los que vienen de fuera, que pues son los culpables de esa inseguridad. ¿Y qué sucede? Que lo que yo observaba es que, de manera preocupante, la izquierda, en términos generales, estoy haciendo a lo mejor una interpretación, alguno dirá de brocha gorda, pero bueno, está ausente en esos discursos, bien sea porque no los contrapone, porque decide no entrar al trapo, o porque carece de un discurso alternativo para contraponer esos mantras que se van repitiendo y que tienen la ayuda digamos, el altavoz de los grandes medios de comunicación, pero que también, al fin y al cabo, bien sea a través de ese altavoz de los grandes medios, bien sea a través de microexperiencias de pequeños hurtos, pequeños atracos, rotura de cristales para robar en un coche, en un barrio, etcétera, se acaban conectando con ciertos sectores de la clase trabajadora que pues sobredimensionan a lo mejor una experiencia puntual y en un clima de alarmismo mediático sobre temas como la ocupación o temas como la delincuencia, etcétera, pues acaban creyendo que realmente hay un problema de inseguridad mucho mayor del que seguramente hay. Este tema de la sobredimensión o de la dimensión subjetiva de la seguridad o la inseguridad está muy estudiado, ¿no? Por parte de las personas que se dedican a la criminología. Se sabe que hay una distancia a veces, no sé si abismal, pero desde luego bastante grande entre las experiencias de victimización, o sea, los delitos que ha sufrido una persona en primera persona, valga la redundancia, o que ha visto, y la percepción de inseguridad. Esto en sociedades latinoamericanas, yo recuerdo cuando vivía en Venezuela, que estuve trabajando allá, esto era muy acusado, ¿no? Salvando las distancias de las realidades. Obviamente no estoy negando que no haya inseguridad, por supuesto que hay inseguridad en muchos lugares del continente latinoamericano, pero incluso las percepciones de inseguridad estaban muy sobredimensionadas por encima de los delitos reales. Esto también sucede en nuestras latitudes y bueno, a mí lo que me llevó como a un poco, no voy a decir obsesionarme, pero un poco fijarme en este tema, es que durante la pandemia hubo un episodio que se produjo justo al lado de la casa de mis padres, donde yo he vivido prácticamente toda mi vida, en el barrio del Carmelo, en Barcelona, donde un escuadrón de gente, digamos, con no pasamontañas, pero tapada con capuchas y demás, se tomaron la justicia por su mano y fueron a atacar una casa donde supuestamente vivían personas que se decía que se dedicaban a robar en el barrio. Y la persona que me pasó este vídeo, que circuló mucho por las redes sociales, de los diferentes grupos de Facebook, vecinales y demás, es una persona de izquierdas, votante de Ada Colau, que celebraba, ¿no?, este hecho. Y era prácticamente un consenso unánime en el barrio que esto era una acción que
que era positiva, ¿no? O sea, el ojo por ojo, si vienes a robar al barrio, pues esto es lo que te espera. Sin entrar en valoraciones, porque cada cual hará la suya, yo lo que me quería preguntar es, bueno, ¿qué sucede cuando tienes este hecho en paralelo a una asociación de vecinos que está tratando de mediar, pero que se ve deslegitimada porque otro fenómeno que observaba haciendo seguimiento, ¿no? Me dices, Imanol, si me estoy extendiendo mucho, vale, que observaba haciendo seguimiento a estos grupos vecinales del barrio y demás, es que habían surgido en los últimos tiempos una serie de personajes jóvenes, no vinculados al movimiento asociativo, es decir, no personas participando en la asociación de vecinos, sino que iban por libres y eran como los justicieros del barrio. Y a través de las redes sociales, creando páginas de Facebook, exprofeso, o de su persona, o bien creando supuestas páginas colectivas de Facebook, se dedicaban a extender este discurso de mano dura contra los delincuentes, luchar por el barrio, la limpieza, e incluso movilizando a vecinos, y veía con cierta intuición, por un lado, porque, bueno, preocupación, porque tenía una intuición de que no me acababa de cuadrar este discurso vecinal, que había gente incluso de la izquierda que estaba apoyando estos posicionamientos que a mí me resultaban que eran rayanos en posturas de derecha, sino de ultraderecha. Y efectivamente, alguno de estos personajes, posteriormente he comprobado que sí, está vinculado a una candidatura del señor Josep Anglada, ¿no? Que es un conocido ultraderechista catalán. Entonces, ¿qué quiero decir? Que este problema de la percepción que puede tener una persona en un barrio obrero de micro delitos, sí es azuzada por personas que, además, cuando pertenecen al barrio tienen esa legitimidad, ¿no? De hablar por el barrio, esa ultraderecha de barrio, por decirlo de alguna manera, diferente a la ultraderecha de Vox, que es una ultraderecha más aristocrática, desvinculada, aunque se pretende hablar de la clase obrera, plantea un reto a la izquierda, una izquierda que tiene tres posicionamientos. Uno, como decía, eludir el tema. Otro, no caer, por otra parte, en falsos paternalismos, que a veces también tenemos, ¿no? En la izquierda, de decir, bueno, pero es que las condiciones estructurales, o negar que haya efectivamente pues, personas que roban a sus vecinos, que tienen conductas que el marxismo clásico pues, tildo de lumpen, ¿no? Bueno, esto también sería otro debate. O, por otro lado, también está el peligro de sumarse a esos discursos que desde afuera de los barrios criminalizan a las personas y no entienden las condiciones estructurales que también provocan que ciertas personas pues, tengan que solucionar su vida y miren al de al lado y no piensen, porque no tienen una conciencia social, política y demás, de lo que implica pues, robar a los vecinos o tener ciertas conductas, entre muchas comillas, antisociales, ¿no? Entonces yo creo que la izquierda transita en una delgada línea de equilibrio entre la realidad y la actuación fuera de marcos punitivistas, de los que hablará mucho mejor y más en profundidad Miren, y que en el contexto electoral esto se dificulta. En Barcelona lo hemos visto claramente ahora que ha estallado completamente, ¿no? Esa intuición, poniéndose en el centro de la campaña el tema de la manifestación en la Bonanova antifascista y profascista con el escuadrón paramilitar de neonazi de Desokupa y todas las fuerzas políticas de la derecha ultraderecha secundadas implícitamente con un progresismo que también está apuntando al tema de la inseguridad, pero quizás no necesariamente solo por atender a los vecinos, ¿no? Sino también porque saben que es un caladero electoral entre ciertos sectores. Y bueno, yo creo que ahí el otro día veíamos a Ada Colau diciendo que ella no se iba a prestar pues, a que la derecha y la ultraderecha marcaran cuál era el debate o cuáles eran los parámetros del debate electoral. Pero obviamente hay ahí un tema, ¿no? que es difícil resolver, porque aunque los datos indiquen, y con esto concluyo, que en el tema de Barcelona, en el caso de Barcelona, perdón, se han disminuido delitos en determinadas zonas sensibles y más, persisten situaciones que es muy difícil, ¿no? de
de solucionar, porque plantearían políticas de largo plazo en el marco de un sistema capitalista que genera desigualdades, que hace que sea muy difícil salir, ¿no?, también de ciertas dinámicas. Entonces, bueno, yo lo dejaría aquí y luego podríamos continuar en el debate. Bueno, pues eskerrik asko, Arantza, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Miren, que se me había olvidado y me estaba mirando a Manu, hay por ahí un papel para que la gente, para que podáis apuntar vuestros correos electrónicos, creo que se está pasando ya, por si queréis recibir información de los actos que organiza Galde, etcétera. Bueno, está por ahí circulando, es cosa de apuntar. Si hay personas que habéis estado en jornadas como esta anteriores, no haría falta que lo pongáis porque ya estará puesto, pero bueno, si queréis también ponerlo, pues no pasa nada, por seguridad. Bueno, pues ahora tiene la palabra Miren. Eskerrik asko. Eskerrik asko etortzeagatik. Sí, gracias por haber venido a compartir con nosotras este rato de reflexión. Gracias al Museo Sant Telmo que nos acoge y en especial a Marilis, y gracias a los compañeros de Galde por organizar estos momentos de reflexión que tan poco de moda están, ¿no?, en estos días. Aunque yo le había dicho al técnico que no iba a proyectar imágenes, pues de repente, preparando esta charla, me encontré con una que creo que merece la pena ser proyectada, aunque sea a la vieja usanza, la voy a enseñar así, porque es una viñeta del Roto, tendrá por lo menos 12 o 15 años, pero sigue de plena actualidad, que es un policía que está en posición de firmes y la frase que pone arriba es: por su propia seguridad permanezcan asustados. Creo que es una, no sé si, bueno, sí, hace mal. Bueno, por su propia seguridad permanezcan asustados. Creo que es una síntesis perfecta de lo que es el populismo punitivo, ¿no?, que se ha definido como el gobierno mediante el castigo. Es decir, tratar de abordar cualquier problema social con reformas en el sistema penal. Se le ha llamado también gobierno del miedo, gobierno por el miedo, y realmente esta viñeta pues es eso lo que refleja, ¿no? Y si lo pusiera en femenino todavía tendría más fuerza, más intensidad, ¿no? Por su propia seguridad permanezcan asustadas. Ese es el lema en el que nos socializamos las mujeres desde el minuto cero de nuestra existencia, ¿no? Claro, aquí realmente en esta imagen lo que se transmite es un miedo muy concreto, frente al miedo líquido del que también habla Imanol en el artículo introductorio del dossier de Galde, esa incertidumbre generalizada, esos riesgos que escapan al control no solo individual, sino de los propios estados, porque alcanzan un nivel planetario, ¿no? Pues realmente aquí ha habido una simplificación para hacer de alguna forma más digeribles, más manejables estos miedos. Se han concretado en un miedo mucho más atávico, por así decir, ancestral, que sería el de ser atacado por un desconocido en la calle. Porque frente a este miedo hay una respuesta concreta, que es esa supuesta seguridad ciudadana. En esta decantación, ¿no?, de los miedos pues abstractos, líquidos, a este miedo concreto, pues así todo parece mucho más accesible al control. La inseguridad se identifica con la delincuencia, con determinada delincuencia, la que ocurre en la calle, la que se ve. El peligroso se identifica con el delincuente y en concreto con el delincuente pobre y normalmente extranjero o inmigrante, y por tanto la solución se identifica con el sistema penal. Más policía en la calle y también más penas. Esta simplificación de la idea de seguridad, junto con otros cambios sociales, por ejemplo, y de alguna forma lo ha mencionado Arantza, la percepción sobre el derecho penal por parte de la izquierda, que ha cambiado de un rechazo radical a una reivindicación, ¿no?, para defender los
intereses o los derechos que les son propios. Bueno, pues digo que esta simplificación de la idea de seguridad ha llevado a la aceptación generalizada de que se puede hacer justicia social, de que se puede responder a los problemas sociales mediante la reforma del Código Penal. De esa forma, la idea absolutamente falsa y demagógica de que más pena significa más protección se ha convertido en un mantra que se acepta de un modo general, de un modo acrítico, que nadie cuestiona. Y creo que la campaña mediática, por llamarle de alguna forma, que hemos vivido a raíz de la aprobación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, también llamada Ley del Sí es sí, pues lo demuestra, ¿no? Esta fue la razón de mi artículo en Galde, que no tiene mucho que ver con el resto de los artículos más genéricos sobre la seguridad. Reconozco que fue un motivo totalmente coyuntural. Fue la rabia y la impotencia que sentí ante ese pseudo-debate, porque no era un debate, no era en absoluto una exposición de ideas racionales, sino es una campaña mediática. Pero en esta campaña creo que ha habido un paso cualitativo. A diferencia de otras veces en las que hay algún fenómeno delictivo que provoca alarma social, me da igual, en su día, en los años 80-90, pues las drogas y luego el SIDA, los hurtos generalizados en la calle, o lo que ha pasado este verano, que ha sido el colmo ya del surrealismo, la famosa campaña de los pinchazos, ya sabéis, que iban por ahí y inyectaban a las chicas. Bien, eso que nunca se ha demostrado que haya pasado, sin embargo, el miedo que provocó permitió mucha más presencia policial en los recintos festivos, más control por videocámaras, etc. Bien, eso es lo que solía pasar hasta ahora, es decir, que hay un fenómeno que provoca alarma social y, por tanto, pues permite respuestas más punitivas. Pero en este caso no ha sido así. En este caso ha sido la propia reducción de penas que supuestamente se ha dado con la nueva ley la que ha provocado la alarma. Es decir, no es que se hayan incrementado los ataques sexuales, no. El peligro es que la ley permite una revisión de las condenas y, al parecer, eso está dando lugar a rebajas en las penas y a algunos adelantos en la salida de prisión. No importa, es totalmente indiferente que esto de la revisión de las penas sea lo habitual en cualquier reforma penal. No importa que la reducción haya afectado solo a 1/3 aproximadamente de las sentencias que hayan sido revisadas y que objetivamente las rebajas de pena y los adelantamientos de las excarcelaciones hayan sido muy poco significativas en la inmensa mayoría de los casos. No importa. Todo el mundo, todos los partidos han aceptado que la rebaja de las penas era un efecto indeseado, que era un problema en sí mismo, un error de la ley y que había que solucionarlo. Y claro, ¿cómo se va a solucionar si el problema es la rebaja de las penas? Pues no queda más remedio que subir las penas, elemental, ¿no? Claro, todo el mundo sabe que la contrarreforma, por así llamarla, aprobada pues a iniciativa del PSOE, esa contrarreforma no tiene... ¿Me quedan solo 3 minutos? Ay, no, casi he empezado. Bien. Es agradable hacer de moderador, es lo peor. Bien, bueno, todo el mundo sabe que esa contrarreforma no tiene efecto retroactivo, que no va a afectar a las sentencias pendientes de revisión. Es indiferente que, como yo mantengo, y esto lo explico en el artículo, realmente no se han rebajado las penas, sino que ha habido un cambio de nombres formal que ha permitido a algunos jueces rebajar la pena. Todo esto no importa. El mantra se ha reforzado, más pena significa más protección, pero insisto, se le ha dado una vuelta de tuerca más, porque el problema no es que ahora se pidan más penas, sino que el peligro en sí mismo consiste en que se ha rebajado las penas. O sea, la rebaja es el nuevo riesgo. ¿Peligro de qué? No se sabe. ¿Peligro para quién? No se sabe. Para las mujeres que ya han sufrido un ataque sexual, por cierto, a las que nadie les ha pedido su opinión. ¿Peligro para todas? Porque se han bajado las penas. Por su seguridad permanezcan a
asustadas, ¿no? Entonces, claro, el problema, la consecuencia es que esto nos mete en una espiral infinita en la que la única solución es penas cada vez mayores, ignorando absolutamente lo que sucede en la realidad, como ha dicho Arantxa. El derecho penal es lo que es una forma de castigar el delito cometido y tiene una escasísima capacidad de prevención, es decir, de evitar futuros delitos. No puedo detenerme, pero hay muchísimos ejemplos. Pues, cada vez, por ejemplo, que en un estado de los Estados Unidos se elimina la pena de muerte, no solo no aumentan los delitos, sino que en algunos casos se observa que bajan y viceversa. Cuando se pone la pena de muerte, no disminuyen los delitos. Si pensamos en casos que son mucho más cercanos, recordaréis aquel caso terrible, el caso Bretón, de aquel tipo que mató a sus 2 hijos solamente para hacer sufrir a su mujer. Ese fue uno de los casos que se tomó como base para que la ultraderecha reivindicase el establecer la prisión permanente revisable, la cadena perpetua. Bien, pues a partir del 2015, cuando se introduce la cadena perpetua en nuestro Código Penal, los asesinatos de criaturas a manos de su padre han aumentado y se ha batido el récord en el 2021. Lo mismo podíamos pensar con los continuos incrementos de los delitos sexuales contra menores que han tenido lugar en todas las reformas del Código del 95. Ninguna ha servido para rebajar las penas. ¿Por qué? Porque aquí el problema no es la respuesta penal, el problema es la cifra negra, es decir, todos aquellos casos que no llegan nunca a denunciarse. Ese es el problema, pero eso no se ataca modificando el Código Penal. Y si ese efecto preventivo del Código Penal es muy limitado, en general lo es mucho más para determinados tipos de delito. Y son 2 ideas que las intento decir una en cada minuto. Como he dicho, el fin del derecho penal, el fin exclusivo, aunque se diga otra cosa, es el castigo. Y para imponerlo, el sistema necesita individualizar un hecho concreto, sacarlo de contexto y atribuirlo a una persona individual, ¿no? Responsabilizarle a un sujeto. El problema es que ante fenómenos complejos, como son, en este caso, la violencia sexista, la violencia contra las mujeres, con profundas raíces culturales, problemas que son de naturaleza estructural, de naturaleza política, hay que, de alguna forma, transformarlo, convertirlo en un conflicto individual para poder ser juzgado. Y en ese proceso de transformación, el problema que estamos tratando se desvirtúa. Por decirlo en una frase, el derecho penal no combate el patriarcado, solo castiga a algunos hombres malos. La segunda idea es que el derecho penal está pensado para defender al extraño que nos ataca desde fuera del grupo, al desconocido. Frente al derecho civil, que sirve para resolver los conflictos dentro del grupo, dentro de la familia, el derecho penal está pensado para el enemigo, para el extraño que nos ataca. Por eso funciona muy mal cuando el ataque es de uno de los nuestros, cuando quien nos agrede es alguien con quien existe una relación previa y unas relaciones complejas. Y esta disfunción es todavía mayor cuando esa persona que ataca, que hace daño, es alguien a quien previamente se le ha concedido poder. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la violencia dentro de la familia o la violencia dentro de la pareja. Hasta hace no muchos años, el derecho penal establecía que el pater familias era la autoridad dentro de casa y la mujer tenía obligación de obedecer y si no obedecía podía ser corregida. Bien, las leyes se cambian muy fácil. El inconsciente colectivo tarda más en cambiar. Pero esto que es claro en la violencia dentro de la familia lo podemos aplicar a otras violencias que se cometen desde posiciones de poder económico, político, pues como la corrupción, institucional, como la tortura. El derecho penal no sirve para eso. Bien, termino porque no hay más tiempo. No he hablado del artículo de Galde, de lo que ha pasado con la ley del sí es sí, si lo queréis luego en las preguntas. Pero he tratado de reflexionar sobre cómo esa obsesión securitaria nos ha conducido a una expansión del derecho penal y a un incremento continuo de las penas. Es un proceso que se autojustifica a sí mismo, no necesita, por tanto, ninguna evaluación de los resultados. Hacemos
constantes reformas sin saber qué ha pasado, cuáles han sido los efectos de las anteriores. Seguimos aplicando una medicina que no funciona y que además tiene graves efectos secundarios. Graves efectos secundarios no solo, por ejemplo, por el coste humano y social que tiene la pena de prisión, también por los efectos negativos que genera en quien dice proteger. En este caso, en las mujeres a quien nos ata, nos sujeta en el papel de víctimas. Sin más. Gracias. Bueno, es que ricasco. Mire, muchas gracias. Bueno, pues ahora es el turno de Amaya González Llama. Bueno, hola. Bueno, gracias a todo el mundo, como a Galde, a San Telmo, a los que estáis aquí. Bueno, es verdad que están como más conectados, el artículo de Miren y el mío van como bastante en la línea ya desde un lugar y desde otro, pero bueno, creo que hay un par de ideas del artículo de Arantxa, la sobredimensión, que no sé si ahora, un poco con los nervios y tal, voy a poder conectar, pero que si no lo conecto ahora, lo conectaré y te lo diré en algún momento. Bueno, pues voy a intentar resumir como de una forma más esquemática lo que he planteado en el artículo. Lo he llamado la calle como refugio, porque precisamente bueno, lo que enmarca todo el artículo, la idea general, es que estamos mirando en el sentido contrario. Ahora dicho, no quiero que se me olvide, me lo he apuntado. Cuando has mencionado el caso de Bretón, es que precisamente el caso de Bretón, que cuesta hasta decir el apellido, es un caso de violencia institucional de libro por el que no ha habido grandes consecuencias. Es un caso de una mujer que había denunciado, una mujer a la que probablemente se le había aplicado, es posible que se le hubiera aplicado el falso síndrome de alienación parental, que no sé si conocemos un poquito, pero luego brevemente lo explico, porque es una de las violencias institucionales que más están haciendo sufrir y morir a madres y a hijas dentro de la violencia machista institucional. Entonces, bueno, creo que estamos mirando mucho hacia el lugar equivocado, directamente equivocado, no hay muchos matices, porque, y esto es también lo que abordo abordamos, y yo en concreto abordo en el artículo, que es, no se está mirando hacia el lugar equivocado porque no se sepa. Es decir, ahí va un poco en la línea de la violencia contra las mujeres, aquí todas y todos hemos leído alguna vez o sabemos, y si no, pues lo comentamos ahora, que se da en el ámbito privado. La violencia sexual normalmente se da por parte de tíos, hermanos, padres, abuelos, entrenadores, profesores, en cualquiera de sus grados, ¿no? El tema de la violencia sexual. La violencia machista, la que no es sexual, que aquí entraríamos en diferentes matices, pero bueno, hay discusiones, se da en esos ámbitos, y esto todas lo sabemos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué siguen? Porque aquí también manejo algunos datos, pero por poner algunos datos que ya hasta da vergüenza poner, porque todas más o menos sabemos que son números que dan bastante vergüenza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa para que sigamos utilizando, para que se siga utilizando y sigamos comprando ese discurso de vamos a proteger a las mujeres? Me pareció, has comentado también lo de los pinchazos en fiestas, pero es que en fiestas, no sé si lo llegasteis a ver, pero se nos llegó a decir, yo estuve en un punto morado, que teníamos que dar tapas que eran pegatinas, no sé si alguna de aquí en fiestas lo ha visto, eran tapas para poner en tu vaso de cachi, en tu vaso, para ponerlo encima, todo era adhesivo por abajo, y tenías que meter en medio la pajita, tenías que beber cerveza con pajita, que a todas nos encanta, ¿verdad? Era maravilloso, para que no nos echaran nada. Entonces, bueno, aparte de una cosa ridícula y tal, es que tampoco sé a cuánta gente nos ha pasado eso, es que en realidad, claro, tener este discurso de que la violencia normalmente y el peligro para las mujeres está dentro de casa y decir que fuera quizá no hay tanto peligro, es peligroso porque sí que hay peligro fuera, evidentemente hay peligro, nos acosan, nos violan fuera de casa, obvio. Pero si intentamos hablar de cómo proteger a las mujeres, cómo protegernos, pues bueno, no, el foco prioritariamente no está ahí. Claro, luego lo que planteo, ¿no? Es como que, bueno, que ha sido en conversación también pues, con las compañeras y tal, y con Imanol también bastante, que, bueno,
lo que comentaba, ¿no? Que sabiendo esto estamos poniendo el foco fuera y que hay que preguntarse por qué. Bueno, pues probablemente porque si miramos hacia adentro tendremos que señalar a quien no queremos señalar, que es, no sé, pongo aquí un par de varón blanco, clase media, que es lo más habitual. Bueno, nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Claro, y eso ya es más peligroso. Si miramos hacia afuera, miramos a eso que nos imaginamos cuando ¿cuánto? Es que no te estoy mirando, igual. Vale. A eso que nos imaginamos cuando nos imaginamos una violación, que es a este que sale del subterráneo, que es mala pinta y que a ese si le ves seguramente si te alejes, ¿no? Pues sí, ese te puede violar, evidentemente te puede violar. Y un chaval en el bar te puede hacer de todo y claro, esto pasa. Pero es que, claro, cuando pensamos en eso, pensamos en otro. Pensamos, bueno, pues el que está en la calle, el que igual tiene algún trastorno. Bueno, todo esto. Mirar hacia adentro es mirar hacia nosotros mismos. Luego, con esto de que el problema no es la falta de conocimientos, sino que decidimos obviar, y a mí sí me gustaría, porque a mí me parece un descubrimiento, un artículo que lo que nombra, bueno, creo que lo tengo aquí un poco resumido, nada, las ideas, que es, por si alguien lo quiere apuntar, es muy interesante, Las mentiras científicas sobre las mujeres, este libro, por si alguien lo quiere apuntar, es maravilloso, y una de las cosas que comenta, que es a partir de un artículo anterior, pero dice las formas de generar no conocimiento. Y, a ver si saco aquí los puntitos para que sea breve. Aquí. Bueno, hay una manera de generar no conocimiento que es, y el artículo dice, saber que no se sabe sin que importe. Lo que comento se mueve entre algunos de estos, pero este a mí me parece muy interesante. Bueno, es como, sabemos, es que en realidad ni siquiera sería eso, porque es que encima sabemos que sabemos, pero no importa que nos utilice, ¿no? Un poco por ahí. Luego está, ni siquiera se sabe que no se sabe, que esto también pasa en algunos círculos, que de repente cuentas algunas en instituciones públicas que se dedican a la lucha contra la violencia contra las mujeres, das algunos datos fundamentales desde organizaciones que nos dedicamos a la lucha contra esta violencia y resulta que no lo saben. No me lo puedo creer, ¿no? Entonces, bueno, luego está otra que es desacreditar. Claro, a nosotras... yo milito en un par de organizaciones que luchan contra la violencia de género y la violencia de género institucional, las dos, y es bastante curioso cómo se desacredita a estas organizaciones cuando pedimos colaborar. Bueno, nosotras hablamos desde una suerte de corazón, una cosa así como que no sabemos muy bien, da igual los datos que des, no importa, desacreditación al final del conocimiento y de la experiencia de las mujeres, siempre. Hablo en el artículo de luz de gas. ¿El término luz de gas más o menos lo controlamos? ¿Sí? ¿No? Es como que te hagan creer que no está pasando lo que está pasando. Y esto nos pasa en el ámbito profesional. ¿Cuántos, y es lo que comento también, cuántos estudios, cuántos informes hay ya que dicen que la violencia está dentro de casa? ¿Cuántos hay que dicen que subir las penas no soluciona el problema? Pero da igual. O sea, luz de gas, no está pasando. ¿Cuántas veces decimos esto es lo que necesitamos y nos dicen que no es lo que necesitamos? Pues así. Pero es que... Y también intento centrarme todo el rato en el artículo, pero es que no funciona. Nos dicen que no vale lo que nosotras decimos, pero es que no funciona lo que ellos dicen, porque nos siguen matando, nos siguen violando y siguen minimizando nuestros problemas. Y luego, pues por último, yo creo de momento, que luego igual si podemos abordar lo que sí es inseguridad para las mujeres, más concretamente, pues la parte esta, todo esto del no saber, de no hacer que... No querer verlo, no querer utilizar los datos que ya se tienen, bueno, tiene que ver también con que hay que señalar. O sea, son personas que eligen, en las instituciones públicas, que eligen no hacer caso de lo que estamos diciendo. Y esto es muy importante porque si hemos aceptado en el ámbito de la violencia machista, la violencia de mi novio contra mí, si ya hemos aceptado más o menos que este señor, más allá de que esté influenciado por la cultura patriarcal, violenta, elige hacer daño a su mujer o a su hija o a quien sea, porque si no, ¿qué pasa con los que no lo hacen? ¿No? Hay unas personas que eligen hacerlo, pues con las instituciones pasa lo mismo. Si no
Si no se hace es porque no se quiere. Entonces, una de las cosas, y ya, vale, perfecto. El final, ¿no? Pues, ¿qué se hace? Es que además ya está más que dicho lo que se puede hacer para mejorar la seguridad de las mujeres en la vida en general, que es colocar espacios en la ciudad. No me vale un punto morado en fiestas, no me vale para nada, prácticamente para nada, igual un poquito, pero prácticamente para nada. Necesitamos espacios permanentes en cada barrio en los que haya personas, mujeres formadas en género, en violencia de género y en violencia machista, que sepan recoger a la mujer que viene, que sale de su casa porque la están agrediendo, la están insultando, y que comprenda que seguramente luego vuelva y que va a volver con el maltratador, que es lo más probable. Pero es que necesitamos puntos visibles para que ella lo reconozca y necesitamos puntos invisibles, porque es que el señor que la ha estado insultando, seguramente cuando esa mujer ha salido de casa para desahogarse, la ha seguido y va a saber dónde se mete, pero se mete en un sitio que, y como le pille pidiendo ayuda, pues cuidado con lo que pase luego, porque es que va a volver. Y ahora sí que termino, y va a volver sobre todo, bueno, por muchas implicaciones emocionales, que ya sabemos, pero va a volver también porque no tiene dónde ir, porque no hay casas para mujeres que salen, que quieren salir de la violencia. Gobierno vasco te dice que te pones en listas, en la parte más alta, no, eso no llega, o llega demasiado tarde. Bueno, y de momento, pues lo dejo así. Bueno, pues gracias, Amaya. Bueno, cuando nos planteábamos este acto y pensábamos en vosotras tres como las participantes en el mismo, hay más autoras y autores en el dossier, lo hacíamos justamente por algo que ha aparecido en vuestras intervenciones, ¿no? Y es el hecho de que el actual discurso securitario, punitivista, pues se basa mucho en el uso o en el abuso de determinados colectivos o determinadas tipologías de personas que son convertidas en víctimas y, por tanto, en nombre de esas víctimas se elabora y se plantea ese discurso, ¿no? Miren lo dice en su artículo de una manera muy clara, cuando dice: el patriarcado ha utilizado siempre la socialización en el miedo para controlar a las mujeres, pero últimamente hemos asumido la necesidad de protección ajena como rasgo de identidad. Ahora las mujeres somos esencialmente víctimas y frente a la violencia las leyes penales aparecen como nuestra principal conquista, ¿no? Por tanto, se utiliza a la mujer o a la niña o el niño o a la persona mayor como un elemento de justificación de políticas que luego, paradójicamente, se hacen sin contar con la mujer, ¿no? También lo decía Miriam, lo decía ahora Amaya cuando planteaba pues, que al final se desacredita, no se escucha, no se tiene en cuenta, ¿no? Yo os decía en la preparación de este acto que a mí me recordaba lo que decíais y esto que contabais, un poco a la forma en que, por ejemplo, hemos justificado, yo qué sé, pues la invasión de Afganistán, ¿no? Y vamos a salvar a las mujeres afganas porque supuestamente, bueno, porque realmente estaban sometidas a un régimen patriarcal, totalitario, antidemocrático, pero al final era un poco como la disculpa, ¿no? Entonces, nos encontramos con que a veces se utilizan a determinados colectivos, en este caso a mujeres, como justificación para ese discurso punitivista sin escucharlas, sin escuchar lo que piden, un punto seguro permanente o lo que sea. Y claro, esto nos lleva a una cuestión interesante para que yo lanzo en la mesa y ya empezamos como de manera abierta, ¿no? Y es, bueno, es muy difícil negar la realidad de que hay violencias contra las mujeres, es muy difícil negar la realidad de que hay inseguridades en muchos lugares, en muchos barrios, como contaba Arantxa también, pues al final hay una realidad y hay una sensación, ¿no? También de inseguridad a la que no podemos decir simplemente no, eso es un problema vuestro, ¿no? Porque, por dos razones. Primero porque, como dice la sociología, si una situación es definida como real, es real en sus consecuencias. O sea, si la gente siente miedo, vive con miedo, y en segundo lugar porque muchas veces el discurso que dice no es para tanto lo decimos varones blancos de clase media alta que cogemos nuestro coche privado para ir a un sitio que no vamos por determinados lugares, ¿no? Entonces es muy importante decir, bueno, pueden pasar cosas y en todo caso hay un discurso que habla sobre eso, que se generaliza y que da lugar a determinadas políticas, ¿no? Claro, la cuestión fundamental aquí es
un poco la que planteaba Arantza en su artículo, ¿no? Al menos para empezar, es vale, ¿y cómo podemos conseguir estar atentas a esas realidades de inseguridad, a esas realidades de violencia o esas sensaciones de inseguridad y violencia sin comprar el marco punitivista de la derecha? O sea, es posible porque algunas de las personas que participaban en el dossier decían, o sea, olvídate, o sea, en cuanto hablas de seguridad has caído ya en la trampa de la seguridad punitivista. O sea, ¿creéis que es posible, que es necesario, pero que es posible sobre todo intentarlo, o sea, intentar hablar de seguridad sin caer en ese marco? Empiezo. Bueno, primero sobre el uso de las mujeres como excusa para las intervenciones imperialistas. Podemos tomar a las mujeres, pero también podemos tomar otros ejemplos que Estados Unidos pues, ha usado, ¿no? Siempre causas nobles como llevar la democracia, que era lo que supuestamente iban a hacer en Irak, también lo recordamos perfectamente. O bien, aunque obviamente sabemos que no se trataba de llevar la democracia, ¿no? Sino de hacerse con los recursos petrolíferos, o bien otras causas a priori positivas que concitan el consenso y que nadie pues, puede estar en desacuerdo, ¿no? Y por eso se buscan esas excusas, como sería el tema de la lucha contra la corrupción, que es otro elemento central en las estrategias de una forma bélica que yo también he estudiado últimamente un poco, que es el lawfare, ¿no? El uso de la ley para guerra jurídica, que bueno, daría para también otro debate interesante y que, por cierto, también lo hemos visto a escala, bueno, lo hemos visto en América Latina, pero también Ada Colau ya ha salido un libro hace poco de un autor, Josep María Muntaner, sobre lo que él llama el lawfare urbano, ¿no? De todas las querellas que se han interpuesto contra Ada Colau y otros miembros del Ayuntamiento de Barcelona para tratar de llevar adelante toda su agenda de políticas sociales o medidas políticas. Y esto me sirve para enlazar con otro elemento que es sobre las posibilidades de cambiar ese paradigma o entrar a debatir sobre el tema de la seguridad desde otras premisas. En la parte final yo quería apuntar a un elemento que está también al final de mi artículo y que me parece central y que no es fácil, lo asumo, pero bueno, es un poco como lo deseable, al menos tenerlo en el horizonte, que es darle la vuelta a la seguridad, porque me parece, igual, no creo que la política sea solo la disputa por el relato, no estoy defendiendo eso, pero me parece que efectivamente hay que reconocer que cuando la derecha ha logrado hacerle creer a la gente que la seguridad pasa por defenderse del pobre, por defenderse de aquel que te roba, no sé, el monedero, en lugar de por el banquero que roba a todo un Estado, es decir, a todos nosotros, con rescates que no paga, ¿no? En un sistema que es de por sí injusto, que se sustenta en el robo sistemático a la clase trabajadora a través de la plusvalía, pues bueno, hemos perdido, ¿no? En hegemonía las ideas de transformación o de superación de este modelo económico. Y lo mismo se podría decir con el tema de la libertad, cuando en el capitalismo nos hacen creer que la libertad es la libertad de los poderosos para hacer y deshacer lo que quieran, sea desde el ámbito judicial, político, mediático, etcétera, y no la libertad de no tener que vender nuestra fuerza de trabajo porque no nos queda de otra, ¿no? Pues también hemos perdido. Entonces yo creo que ahí la clave de la izquierda es poder tener un relato propio, no sustentado en lo que este sistema, las estructuras de poder nos transmiten de lo que es la seguridad o la libertad. Esa pintada, ¿no? De cobrar 900 euros al mes es violencia si además te piden 900 euros de alquiler, pues empecemos, ¿no? A pensar en un sistema que no garantiza ningún tipo de certidumbre en el presente y en el futuro, que genera miedos, pero el miedo de, pues, incluso de no poder tener una dentadura cuando llegas a la vejez, porque no tienes garantizado una pensión que te permita, pues, tener una asistencia bucodental, y que cuando hay un ayuntamiento que quiere implantar un servicio público se topa con el Colegio de Odontólogos que le pone una demanda, ¿no? En el caso del Ayuntamiento de Barcelona. Y con esto quiero cerrar y conectarlo con lo que comentaba Amaya del tema de las mujeres y de cómo también se cambia
es estos paradigmas que nos vienen por parte de la derecha, yo creo que con políticas sociales, con transformaciones que impactan en el mundo de lo económico, de lo material, que también tiene una relación dialéctica, obviamente, con los valores, porque en otro tipo de sociedades, sin que mitifiquemos, sin que pensemos ilusamente que por acabar con el capitalismo vamos a acabar con los prejuicios machistas o con ciertas violencias y demás, seguramente no, pero seguramente sí disminuirán bastante y las mujeres podremos tener otro horizonte, otra realidad mucho más libre. Ahora estaba explicando a Maya de este libro, yo leí hace un tiempo un libro que también me pareció muy sugerente, además su título es muy provocador, que es ¿Por qué las mujeres disfrutan más del sexo bajo el socialismo?, de una investigadora estadounidense publicado por Capitán Swing, aquí en el Estado, que es un libro que apunta a que la verdadera libertad de las mujeres pasa por la independencia económica, por el hecho de que esas mujeres que van a volver, no solo por motivos, obviamente, de lazos emocionales y demás, pero muchas veces por la necesidad material de tener que seguir conviviendo con su agresor, porque no tienen a dónde ir, ¿no? Entonces, esas mujeres a las que se refería esta autora son mujeres que en la Europa del Este podían incluso elegir dejar a una pareja más libremente porque no estaban supeditadas al hecho de que un hombre las mantuviera, porque tenían su propio trabajo, porque tenían toda una serie de políticas públicas de guarderías que les permitían a ellas ser profesionales, ¿no? Salir a trabajar y no tener que depender de la familia. O sea, incluso ella habla de cómo el matrimonio pues, no deja de ser en algunos contextos como una prostitución velada, ¿no? En condiciones de necesidad de las mujeres, incluso en Estados Unidos, ella apunta, ¿no? De muchos matrimonios que al fin y al cabo pues, se mantienen por necesidades económicas. Entonces, bueno, sin querer y pretender ni mucho menos simplificar la sociedad y llevarla solamente a explicaciones economicistas, pero sí denotar esa relación entre las condiciones materiales de vida y los valores que se generan y las necesidades que también se generan o se eliminan, ¿no? O se facilitan. Entonces yo creo que es importantísimo, y con esto ya sí cierro, una izquierda que atienda a eso y que apunte a través de eso a un cambio de valores. Que no va a ser una cosa inmediata, por supuesto, que no va a ser la única solución, también por supuesto, pero yo creo que no hay que perderlo de vista porque no hay de otra, porque los discursos, bueno, pues se los lleva el viento, ¿no? Como se dice, pero las cuestiones, el cambio en que una persona no tenga que verse obligada a robar o a tal, pues es una cosa muy importante, o que una persona no vea al inmigrante que viene afuera como una competencia económica y demás. Claro que se explica por prejuicios racistas, xenófobos y demás, pero también por unas condiciones a veces materiales de necesidad que llevan a justificar estos discursos injustificables, por supuesto, pero que dan elementos, ¿no? Para que los pobres se pongan a pelear entre pobres. Sí, mira, Totalmente de acuerdo. Yo iba a empezar mi respuesta con un enfoque muy similar, pero lo cambio y voy a ser muy provocativa. Yo creo que hay que redimensionar el problema y hay que empezar diciendo, y me refiero al caso de las mujeres, que la violencia no es el principal problema de las mujeres. Y en este sentido, pues es verdad lo que dices, Amaya, nos violan, nos matan. Pues sí y no. No se puede decir así, o sea, decir porque nos violan y nos matan es caer en el marco mental, pues eso, de la ultraderecha y extender el pánico. En el fondo es hacer ese trabajo de seguir controlándonos mediante el pánico sexual, ¿no? Todo lo que explica Nerea Barjola y todo eso. En el fondo subyace ese significado, ese simbolismo de la violación, ¿no? Que, bueno, con el Código Penal franquista, el Código Penal lo reflejaba muy bien, aquello de que lo peor que le puede pasar a una mujer es que le violen. Eso ya no lo pone en el Código, no equipara la pérdida de la virginidad, que es lo único que se castigaba entonces, con el homicidio, que lo equiparaba con las penas. Ahora no es exactamente así, pero el discurso de que lo peor que nos puede pasar es que nos violen sigue presente y se sigue ampliando. Y eso no es verdad. O sea, yo
creo que en lo que tú decías hay que atender a las cifras. Y las cifras criminológicas, yo últimamente no estoy en ese terreno y no las estudio mucho, pero me acuerdo que algo que llamaba siempre la atención, siempre se piensa que la violencia en la calle recae más sobre las mujeres y eso no es así. Las cifras es que son mucho más victimizados los chicos, los adolescentes, los jóvenes que se ven más involucrados en peleas, bueno, incluso en robos o en enfrentamientos violentos. Es decir, las mujeres tenemos más miedo, como las personas mayores tienen más miedo, pero las estadísticas dicen que las personas mayores no son ni con mucho los más objetos de robo, ni de ataques, ni de nada, ¿no? Entonces, yo quería decir que el problema no es la violencia es la punta del iceberg, es la manifestación más grave y más irreversible de unas relaciones de desigualdad. El problema de las mujeres es que efectivamente en nuestras casas vivimos en relaciones desiguales en las que en determinados momentos pues esa desigualdad se plasma simplemente en un desigual reparto de los tiempos de cuidado, de las labores gratis y a veces pues se llega al abuso, ¿no? Y a la explotación de una persona por parte de la otra que suele conllevar también el control y en el extremo la violencia. O sea, la violencia es la manifestación más brutal, valga la redundancia, muchas veces más irreversible, en ese sentido más grave de la desigualdad. Pero el problema es la desigualdad. Y en este sentido nuestra inseguridad es como la de todo el resto del mundo. Lo que realmente provoca inseguridad a las mujeres como a todas las personas, pues es eso, es la falta de vivienda digna, de un trabajo en condiciones pues eso, que te asegure la supervivencia, que te asegure que en un momento determinado puedes decidir romper con una relación pues que que es destructiva, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que tú decías. Yo creo que hay que salir del marco mental de eso, de la inseguridad y del pánico, y preguntarnos realmente qué es lo que eso nos proporciona seguridad y libertad para en un momento decidir y romper con una relación pues eso, abusiva o destructiva. Y con esto termino. Una de las cosas que yo digo en el artículo es que esta ley, que paradójicamente se la ha criticado porque bajaba las penas, cosa que no es cierto, sin embargo, ha adoptado la misma enfoque erróneo de la ley del 2004, que es el excesivo protagonismo del derecho penal. La protección que se da a las mujeres frente a lo que puede parecer el título no es a quien haya sufrido violencia sexual, no, se da protección a las víctimas y esa credencial, esa etiqueta de víctima se obtiene en el juzgado cuando se obtiene una condena penal, cuando se han aportado pruebas y hay una condena penal. A esa mujer, a esa persona que haya demostrado que es víctima, se le da una serie de derechos, pues de recursos, de apoyos, de ayudas. Pero no se le apoya a quien, por lo que sea, no puede, no quiere denunciar, a quien se decida denunciar pero no puede probar, o a quien su relato no encaja, porque los intereses del sistema penal y los de las mujeres no coinciden. Al sistema penal le interesa demostrar hechos que tienen relevancia penal. Si te han pegado en casa o en el portal, porque si te han pegado en casa es agravante. Para la mujer son cosas absolutamente indiferentes, no le importa nada, pero al sistema le interesa, pues eso, demostrar cosas que tienen relevancia penal, no la vivencia y la experiencia de las mujeres. Por eso se ven tan defraudadas las expectativas de quienes denuncian. Bueno, me he ido. O sea, que a quien denuncia y no puede demostrar, si no consigue la condena, no se le dan esos apoyos. Eso es un error. O sea, poner el sistema penal en el centro. Había que atender a las necesidades de las mujeres, de las personas, mucho más que a la causa que ha provocado esas necesidades. Si es o no delito o es otro conflicto que no encaja en las definiciones del Código Penal. No sé si me explico. Bueno, a ver, a mí, yo no pretendía decir que en general a las mujeres se nos viole y se nos mate por sistema por existir, ya está. No, quería hacer la comparación con lo que pasa dentro con lo que pasa afuera, que normalmente donde nos violan y nos matan, que he utilizado esa expresión porque, bueno, dentro de la escala de
Pues bueno, hay una autora que lo hizo muy claro, ¿no? Hay una escala de violencia y puedes estar aquí o puedes estar aquí, ¿no? Entonces, aquí es que te maten o que te violen, porque no es lo más grave que nos puede pasar que nos violen. Pero justo veníamos hablando, ¿no? Bueno, pero las consecuencias que tiene, y depende de quién te lo haga, también... Bien. Bueno, entraríamos... Sí, define violación, claro. Pero, entonces, eso que... O sea, de hecho, también en el artículo comentaba eso que llaman la paradoja del miedo de las mujeres, que solo es paradoja si no se observa con perspectiva de género, que es que hay más violencia o tenemos más riesgos dentro de casa que fuera, pero tenemos más miedo fuera. Pero claro, es que esto probablemente tenga que ver con lo que dice también la misma autora, Sonlit, que es que desde pequeñas nos enseñan, lo dice muy claro en una parte de un texto, que es que desde pequeñas nos enseñan que, en realidad va en la línea, ¿no? Nos enseñan a imaginar nuestro propio asesinato, lo dice tal cual, porque hay miles de películas que te hablan de asesinos en series de mujeres, no sé qué, o sea, nos enseñan a imaginarlo. Luego en la realidad no pasa eso habitualmente. Bueno, en esta parte del mundo y bueno, en fin, pero bueno, sí, no pasa eso habitualmente. Pero vale, no pretendía decir que en general, o sea, nosotros no vamos con miedo por la calle, ¿no? Entonces, bueno, es que tiene como muchas aristas, ¿no? Vale. Luego, eso, que lo que pretendía comparar era lo de dentro con lo de fuera. Y luego a mí me cuesta un poco estar de acuerdo en eso de que la inseguridad, no sé si has querido comentar eso o no, pero me cuesta un poco estar de acuerdo con eso de que la inseguridad que tenemos las mujeres pueda ser similar, es que no sé, como al del resto, ¿no? Pues que hay unas causas estructurales, tal. Bueno, no sé, me cuesta ver casos tan claros de violencia institucional en los juzgados contra las mujeres madres, por ejemplo. O sea, el hecho de que, por ejemplo, el hecho de que el otro día en un evento que hizo el Colegio de Abogacía de Vizcaya, el coordinador de los puntos de encuentro, Jon Goicoechea, si no me equivoco, dijera, el coordinador de los puntos de encuentro familiar, que es donde, por si no lo sabemos, es donde se queda cuando hay un divorcio conflictivo y hay custodia de por medio, batalla por la custodia, donde un punto de encuentro gestionado para que haya esos intercambios o haya, bueno, de los niños, ¿no? Que bueno, que ya el lenguaje también. El propio coordinador dijo que se revictimizaba a las víctimas de violencia en esos espacios por diversos motivos que, bueno, ahora no viene al caso. Lo dijo el coordinador y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y esto suele pasar en los casos en los que hay violencia de hombres contra mujeres, ¿no? Que ya sé que no, o sea, que es todo como matizable, pero me cuesta ver que sean los mismos, o que tengamos, aunque en diferentes ámbitos, las mismas inseguridades cuando resulta que las mujeres, que esto lo sabemos todas, que no estoy diciendo nada nuevo, que las mujeres que denuncian por violencia de género te dicen que si lo saben no denuncian. Claro, pero son las... Claro. Pero ¿por qué si lo saben no denuncian? Porque la espiral de violencia en la que se meten, además de la de su marido o exmarido, con todas las instituciones, es... Entonces, no sé si eso pasa, no sé cuánto pasa con otros, vamos a decir, colectivos, no lo sé, no lo sé. Pero bueno. La violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, que es, o sea, es evidente claro. Que es así, o sea, que esa es la que pasa en casa, pero curiosamente esa es la que no nos da miedo. Claro. Eso, bien. De todas formas, lo que has dicho, yo creo que para hacer un buen diagnóstico hay que de alguna forma hacer un buen análisis y no podemos mezclarlo todo. La violencia institucional, como la violencia simbólica, como otro tipo de violencias que has dicho, pues de los bancos, la violencia económica. Claro, si le ponemos a todo el mismo nombre, si todo es violencia, al final nada es violencia. Si queremos dar respuestas concretas, yo creo que tenemos que distinguir la violencia como acto directo que causa un daño, o sea, físico, psicológico. Vamos a hablar de violencia directa. Lo otro, violencia institucional, económica, vamos, los montones son... pues eso, desigualdades, injusticias absolutas que recaen sobre las mujeres y sobre los otros colectivos, ¿no?, excluidos o que ocupan posiciones subordinadas y que por supuesto que hay que visualizarlas, enfrentarlas y ponerles solución. Pero lo que no podemos hacer es mezclarlo todo en un saco y además luego acudir solo a la seguridad ciudadana, es decir, policía y derecho penal, para combatir la violencia.
cuando hay tantos tipos, ¿no? Yo creo, y volviendo a la pregunta de las izquierdas con estos temas, yo Miren, gracias. voy a hablar, bueno, que estamos hablando, ¿no? Porque es un poco salir del marco mental en el que nos meten cuando identifican seguridad con eso. Pero también, claro, yo he dicho antes eso, la izquierda ha virado en los años 80, 70, la actitud hacia el derecho penal era absolutamente crítica de todos los movimientos progresistas. Se consideraba un derecho exclusivamente represivo, profundamente selectivo, que recaía sobre los pobres y sobre los excluidos y que además defendía exclusivamente los intereses de los poderosos, ¿no? En ese sentido, toda la criminología crítica estaba totalmente en contra del sistema penal y se buscaban vías alternativas. Claro, los movimientos de izquierda han reivindicado, por supuesto, con todo el derecho, que, valga la redundancia, que el sistema penal proteja los intereses colectivos y los intereses de todas las personas. En este sentido, pues no solo, yo qué sé, el movimiento ecologista, los derechos de los trabajadores, los derechos, pues yo qué sé, todo el tema del movimiento LGTBI, etcétera, y el movimiento los derechos de las mujeres. Es decir, claro, cuestionar el sistema penal cuando los derechos de las mujeres son los últimos que han recibido reconocimiento, pues es también un poco paradójico, ¿no? Pero lo que no podemos, o sea, tenemos todo el derecho, y es la profundización en la democracia, es que el derecho penal proteja todos los bienes jurídicos de todas las personas y no solo de los poderosos, ¿no? Que es lo que hacía antes. Pero dicho esto, hay que saber lo que es el derecho penal. Insisto, está muy bien que nos proteja, pero el derecho penal es lo que es. Impone penas y para eso necesita demostrar lo que ha pasado. Y solo pone penas a personas individuales. No se enfrenta con el sistema ni con las injusticias estructurales. No puede ni se lo tenemos que pedir. Ni el derecho penal ni las formas de control social, ¿no? Informales, espontáneas, que son más brutales todavía que el derecho penal, porque dentro de lo que cabe el derecho penal en los estados democráticos hay ciertas garantías, ciertos límites. El derecho penal es violencia, sí, es coerción y por eso le tenemos que poner límites. Claro, a esto del linchar, vamos, de entrar a por los que son ladrones o son violadores, pues llega al final al derecho penal del nazismo, ¿no? O sea, es perseguir a la persona por quién es y no por lo que ha hecho. Y al final estas formas de control social informal, que es lo que tú has descrito, pues las patrullas esas de seguridad en los barrios, son todavía más injustas y más, no sé cómo llamarles, violentas. Sí, claro, o sea, a mí si me tienen que juzgar, que no me juzguen en la Plaza del Pueblo. Prefiero un juez con todas las críticas y con derecho a la defensa, ¿no? Y eso que no sé. ¿Puedo decir algo? No sé si... Sí, esto que apuntas de las etiquetas, de las diferentes violencias, ¿no? Y la falta como de una visión más global. Parece que en los últimos tiempos estamos asistiendo pues, a una serie de eufemismos, como hablar de pobreza energética, como hablar... O sea, que parece que no queremos ver la globalidad o la totalidad de un sistema que se sustenta pues, efectivamente en injusticia, en desigualdad, etcétera. Aunque creo que dentro de estos eufemismos o de estos intentos de darle la vuelta, ¿no? a los términos, por ejemplo, pienso en el concepto de violencia estructural acuñado por Johan Galtung, ¿no? de poner el foco en esas injusticias del sistema, quizás no llamándole capitalismo, porque hoy en día, como tú apuntas, pues no es como en los años 70, 80, en otros momentos históricos, donde la gente de izquierdas o politizada en una perspectiva progresista o transformadora, pues sabía que el capitalismo llevaba implícito todo ese elemento de explotación, injusticia, desigualdad. El capitalismo, pues después del embate neoliberal, ha conseguido también persuadir, ¿no? a mucha gente de
las bondades, ¿no? De la meritocracia, de bueno, toda una serie de subterfugios que llevan a que mucha gente pues, avale este sistema aún estando sometida por él. Entonces, yo relaciono, ¿no? todo esto a esa falta de visión totalizadora sobre un sistema que es totalizante y que se expresa en diferentes ámbitos. Y me parece que uno de los problemas de la izquierda quizás es cierto carácter de sentirse inerme para cambiar esas estructuras, y entonces nos contentamos con pues cambios parciales, intervenciones en el ámbito en el que podemos, ¿no? Con la correlación de fuerzas de debilidad que se tiene, pero claro, esto también pues a la larga conlleva una pérdida de conciencia o de saber, de memoria histórica sobre lo que han sido las luchas o dónde estaban los horizontes de transformación o las expectativas de otros momentos históricos, que se han rebajado muchísimo por todo un reflujo ideológico y por una desmemoria histórica que ni se diga bueno, en este estado, ¿no? que padecemos los coletazos de esa desmemoria en muchos ámbitos, empezando por la impunidad, ¿no? Con el tema de los crímenes del franquismo, que lo siento, pero es una de mis obsesiones, y en estos días en que tanto se saca el tema de Bildu y demás, bueno, pues no está de más también, y más desde aquí quizás apuntar a que pues tenemos toda una serie de crímenes que no han pasado, ¿no? Por ningún tribunal penal, ninguna persona responsable de ninguno de esos crímenes. Y bueno, ya sé que estoy metiendo un ejemplo que a lo mejor no conecta mucho con esto, pero a mí me parece que hay que verlo todo globalmente y que no podemos perder de vista que cuando se cede en un ámbito, al final se acaba cediendo en muchos otros ámbitos, porque expresa debilidad y el más poderoso pues se aprovecha siempre de la debilidad. Bueno, ahora mismo ya les vamos a dar la palabra a ustedes por si quieren, o sea, que vayan preparando ya las manos para alzar, bueno, o los puños o lo que sea, para alzarlos. Pero sí es verdad que a mí sí me gustaría únicamente decir que, claro, la perspectiva estructural es esencial cuando se quiere hacer un discurso progresista, porque si algo tiene los sistemas, es lo que busca el sistema es que no lo veamos, ¿no? Intenta únicamente señalar, pues eso, ¿no? Como hace el ámbito penal, ¿no? De señalar individuos sin más, ¿no? Claro, la tensión estructura-agencia es fundamental en cualquier diagnóstico, ¿no? Y no sé, yo no sé si la izquierda tiene sus problemas en el tema de la inseguridad en el ámbito de la estructura. Yo creo que tenemos bastante claro en general que hay que mirar a la estructura, a la desigualdad, a la falta de políticas sociales universalistas. Bueno, yo creo que, aunque es verdad que hemos bajado un poquito la tensión ideológica, pero yo creo que ahí no está el problema, ¿no? Claro, yo a mis alumnas y alumnos en primero de Sociología y en Ciencia Política les suelo decir que aunque todo lo que nos pasa es por el sistema no vale como variable explicativa. O sea, porque si explicamos todo por el sistema, pues entonces, salvo que tengamos el mecanismo para cambiarlo ya mañana, pues no hacemos nada, ¿no? O sea, nos hace falta como teorías de alcance medio, ¿no? O sea, cómo conseguimos, sabiendo que hay que mirar al sistema, cómo conseguimos hacer cosas mientras tanto, ¿no? Porque todavía el sistema parece que se resiste como gato panza arriba, ¿no? Entonces, yo sí, a mí sí me gustaría que, no sé si en la reflexión de ustedes, de quienes están acompañándonos o desde aquí también, eso, intentemos ver eso, ¿no? Bueno, pero ¿y qué hacemos mientras el sistema es el que es? Mientras la estructura es la que es, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer justamente pues, para prestar atención a esas inseguridades reales o percibidas o construidas o inducidas que tiene la gente, ¿no? Y entonces, no sé si desde... Ya sabía yo que Mikel iba... Es que no le ven, pero... Está aquí desde el principio, así estaba como con... Bueno, pues... pero es hacer una breve intervención, ¿eh? No es un... Cortas, hay confianza. Ya estuvimos debatiendo, hago publicidad de un podcast que hicimos en Extra Radio, y porque es una preocupación bastante personal por haber vivido en un barrio de esos difíciles, como es Ocharcuaga, en Bilbao. Y me ha gustado mucho el dossier que has coordinado, las intervenciones, no pongo ningún pero, sobre todo en el tema de violencia de la mujer, pero sí lo que has dicho al final de mientras tanto que es lo que nos preocupa a los que hemos vivido en barrios complicados de esos, porque muy bien ir con estos discursos tan interesantes y tan académicos a mi barrio. Yo participaba en patrullas ciudadanas,
lo digo así, en los años 80, porque no podíamos. Sí. Y ir con esos discursos a ver quién nos lo compra. Y como creo que el dossier que tendría que hacer Galde, y lo digo así, sería efectivamente qué medidas desde la izquierda, con este sustrato académico, se pueden argumentar para poder combatir el problema número 1 de la ciudadanía. Porque yo también estudié Derecho y aprendí aquello de lo que dijo el profesor Zelaya, el Código Penal de los pobres, el Código Civil de los ricos. También aprendimos en aquellos años duros que el perfil de los que están en las cárceles antes y ahora es varón y de barrios pobres. Y con esto acabo, que entendamos que los primeros que sufren la inseguridad ciudadana, de la que hoy se iba a hablar, son la gente de los barrios. Después a veces se pasan al Daló, pero los primeros, no hace 5 años escribimos un artículo porque en el barrio oeste unos chavales que sabíamos que andaban allí entraron y mataron a un matrimonio mayor, así, mataron. Y hubo el debate típico entre los de las izquierdas, porque no hay único discurso. Y lo que pedimos es argumentos para que los de la derecha y la extrema derecha no nos coman la tostada. La seguridad es muy importante para los trabajadores y para la gente, sin más. Sí, no sé si alguien más de quienes están ahí, Koldo, y luego Bueno, sí, un par de cositas más y luego ya sí. Sí, Koldo, sí. Sí, un par de cosas. Yo tengo, por un lado, la sensación de que muchas de las personas más desposeídas de la sociedad compran más fácilmente el discurso de la seguridad punitiva ciudadana que el discurso de la seguridad económica. O sea, apelamos a la desigualdad como causa del miedo, apelamos a la inseguridad como causa de la violencia, pero la izquierda tiene unas dificultades inmensas para vender el discurso de la seguridad económica, para vender políticas públicas de sanidad, políticas públicas de educación, políticas públicas de vivienda, políticas públicas de todo tipo, porque la gente acaba, bueno, pues en el extremo llegamos a lo de la Comunidad de Madrid, ¿no? Donde la gente vota masivamente a la derecha y rechaza las ofertas de la izquierda de políticas públicas que le darían más tranquilidad, más seguridad económica, con lo cual seguramente estaríamos en un escenario de menor violencia porque habría menos tensión social, ¿no? Entonces, ¿no os parece que hay una situación en la que muchas gentes desposeídas tienen más tendencia a comprar el discurso de la seguridad ciudadana que el discurso de la seguridad económica? Esto es un problema para mí terrible de la izquierda. Y luego la segunda cuestión que quería plantearos es si tenéis alguna valoración de lo que para mí considero en este momento el experimento más extremo, más brutal que se está llevando a cabo en el mundo en materia de seguridad ciudadana, que es lo de Bukele en El Salvador, ¿no? En donde han detenido a decenas de miles de personas, han construido decenas de cárceles, han limpiado las calles de una manera brutal, han generado miles de víctimas inocentes que están en la cárcel sin que tuvieran nada que ver con las maras. Hay otras decenas de miles que sí tenían que ver con las maras, efectivamente, pero la situación que hay en este momento es totalmente desconocida. El otro día hablaba con una conocida de todos nosotros, compañera de Galde, que acaba de llegar de El Salvador, y me decía que ha estado en lugares en los que hacía 20 años que era imposible estar, que caminaban por la noche tranquilamente por la calle y que efectivamente hay una violación brutal de derechos humanos de miles de personas, que hay un cabreo muy grande por parte de los familiares y de los afectados por esas detenciones arbitrarias, pero que hay una mayoría de la población, lo veremos el año que viene, que hay elecciones, ¿no? En el 2024, ¿qué va a pasar? Pero que tenía la sensación de que había una mayoría de la gente en la población que estaba muy satisfecha de que Bukele hubiera limpiado las calles de las maras y que en este momento el país fuera un país, en términos de seguridad ciudadana, seguro. Entonces, no sé si tenéis alguna lectura de lo que está pasando en El Salvador o no, porque a mí me parece muy interesante seguirlo por lo que supone de experiencia probablemente más extrema de todas las que se hayan podido conocer hasta este momento en el discurso de la seguridad ciudadana. Vamos. Buenas tardes, soy de la organización Quichua, de la primera y la segunda generación de Euskal Herria. Mi pregunta es a Amaya, por mi parte, me ha gustado lo que me ha dicho.
Abarca tú, arrancha. Mira, nosotros como la primera y la segunda generación, como vemos desde el punto de vista como extranjeros que hemos llegado, ahora estamos ya acentuándonos con la sociedad y hemos acentuado también, ya vivimos ya 30 años. Pero en el forma, digamos, de la política, cuando nos comentas, en la política, en cierta forma, hay que ir de brazos de ellos o como yo te he entendido, de que los de derecha o izquierda, no sé, que lo venden, como dicen, ¿no? La política siempre llevan, como ahora estamos en campaña, pero estas situaciones de la seguridad, ¿quién es lo que tiene que poner más a profundidad el recurso que tiene que haber? Porque nosotros como ciudadanos ya aportamos, ya estamos viviendo con la situación que vivimos en la calle, nos hablamos entre nosotros, pero alguien tiene que haber, un Estado, un gobierno, quien dé esos recursos para que siga esta seguridad ciudadana. ¿Me puedes un poquito decirme? No sé si entiendo bien la pregunta, ¿eh? ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo en pequeña palabra, digamos que los partidos o los que entren tienen que dar más apoyo, recurso para que la seguridad ciudadana tenga más capacidad de protegerse. Recogemos la cuestión. Una más y luego ya... Sí. No sé, También las personas que están más atrás también pueden... Es que aquí parece como que han cogido el micrófono y están pasándoselo como si no hubiera un mañana. O sea que... Brevemente quería apuntar de un tema que a mí me parece que es importante y que no... Bueno, se ha mencionado al principio, pero no ha seguido luego las intervenciones por esa línea. Yo creo que cuando se habla de inseguridad ciudadana, la imagen desde los medios, desde la política, la imagen que queda en la ciudadanía es pues la de la inmigración ilegal, la del inmigrante que protagoniza delitos y al que se le atribuye pues, una especial agresividad, ¿no? Y me planteo, frente a esto, dices, la propia legislación de inmigración, creo que es incuestionable que favorece el delito, que es un hecho que existe en bastantes casos. Es decir, personas sin derechos, personas que están, gente joven en muchos casos, vagando por las calles durante al menos 3 años, que no tiene posibilidad de encontrar un trabajo ni de cumplir ninguna de las perspectivas, de sus expectativas. Una legislación que desconoce la destrucción de la identidad, de la propia identidad, de los valores a que ha sido sometida esa gente a lo largo de los años que le ha costado en algunos casos llegar a Europa. Es decir, yo creo que cuando se habla torpemente de aumentar las penas y de la expulsión como solución a este problema, se está desconociendo, o sea, no se quiere poner el foco donde realmente se podría poner, que es, en definitiva, medidas legales que hagan que esas personas puedan tener un marco de seguridad. Es decir, y yo creo que esto, la solución de las penas es la solución fácil, pero que hace falta mucha pedagogía para abordar los problemas desde otra perspectiva. Y creo que en ese sentido hay también un gran fallo por parte de la izquierda, que tampoco ha querido o le falta valor para profundizar en esto y presentar otras alternativas a la ciudadanía. Es mucho más cómodo, de alguna manera, mucho más fácil plantear aumento de penas o abordar desde esa perspectiva punitiva un problema que tiene otras raíces. No sé lo que opináis sobre ello, pero quería apuntar un poco estos protagonistas, digamos, de la inseguridad a los que no se les había dedicado mucha atención porque os habéis centrado en otras cosas. Sí, bueno, pues no sé si queréis, creo que Amaya antes habías dicho... Sí, justo voy a abordar solo porque meterme en otros jardines no voy a saber hacerlo y prefiero no.
no sabes mucho de algo, mejor no comentar, pero sí, lo primero que se ha comentado sobre, vale, pero ¿qué se hace fuera del discurso académico? Yo ahora trabajo en una organización justo en Ocharcoaga también, estoy como conociendo esa realidad y conociendo la realidad de la organización. Bueno, pues yo creo que es que la solución es muy poco académica, es que por mucho que queramos, yo creo que a veces también apelamos a, no digo que sea el caso, pero parece que las soluciones que se dan, por muy aterrizadas que muchas veces sean, porque se mezcla el conocimiento académico con la práctica militante o lo que sea, se aterriza pero se sigue viendo. Cuando no queremos realmente abordar las soluciones, seguimos diciendo que es un discurso académico y, por lo tanto, no se puede aterrizar, ¿no? No, el discurso académico lo que nos permite es ver que lo que necesitamos es que la sociedad civil se movilice en cosas muy concretas, que es exigir a las instituciones que aporten dinero para proyectos a las organizaciones que luchan contra cualquier tipo de violencia, las organizaciones antirracistas, que luchan contra la violencia machista. Una de las mayores, y yo sí que creo que hay temas que sí que se pueden llamar violencia, pero eso sería una discusión sobre qué llamamos violencia, pero una de las mayores violencias que ejerce, o una de las violencias que ejerce la institución, es hacer que las organizaciones que luchan a favor de la justicia social tengan que depender de proyectos anuales y no puedan hacer su trabajo. En espacios como Ocharcoaga pasa todo el rato, organizaciones que son absolutamente dependientes de la institución porque todos sus proyectos y todo su tiempo está destinado a cumplir lo que dice la institución para conseguir algo de dinero. Eso merma por completo la capacidad de incidencia política. O sea, la deja por los suelos. Pero ahí tenemos responsabilidad de la sociedad civil, que es qué estamos haciendo para que el espacio siga siendo público, porque una de las maneras de que haya seguridad ciudadana es que haya espacios en los que podamos estar, que no estén impregnados no me sale ahora, por el capitalismo, que no sean tiendas, que no sea todo esto, que no sean bares, que sean espacios simplemente, que haya más bibliotecas, los palacios para el pueblo era, ¿no? Una cosa así. Claro, pero la ciudadanía ya no solo es que no esté exigiendo que, por ejemplo, la Casa Cuna de Bilbao sea un espacio para lo que se supone que debería ser, que es para la ciudadanía, o muchos otros, es que tampoco está cediendo sus espacios privados. Es decir, hay cantidad de gente en Bilbao, es una barbaridad la cantidad de espacios, de lonjas vacías que hay, y eso son propiedades privadas. Eso son propiedades de una persona que ha decidido que eso prefiere que esté cerrado. Y mientras tanto estamos organizaciones de la sociedad civil sin espacios. Y esto está siendo un problema, porque la pandemia nos ha, no sé qué, sí, la pandemia nos ha destrozado mucho a las organizaciones, pero también el no tener espacios porque la gente no quiere alquilar o ceder su espacio y no quiere alquilar un espacio por menos de 700 euros. Entonces también, ¿qué podemos hacer? Pues esto es súper aterrizado y muy poco académico. Primero nosotras también entender que también está en nosotras, primero, si queremos militar con nuestro tiempo libre y ofrecernos los espacios la gente que pueda ofrecer espacios. Bueno, yo lo demás no me puedo meter, no lo controlo, lo siento. Bueno, pues había como 4 cuestiones que han salido. El tema de, bueno, pero en los barrios pasan cosas y ¿qué hacemos con lo que pasa en los barrios? Esa tensión que hay entre seguridad ciudadana, seguridad socioeconómica, donde parece que las clases populares, las clases trabajadoras, la gente más machacada, pues parece que compra antes el discurso securitario que el discurso de la justicia social. El caso concreto de Bukele en El Salvador. La pregunta que se hacía también sobre, bueno, pero al final el Estado, los partidos tienen que hacer algo más, la ciudadanía hace ya lo que hace, pero ¿quién tiene que ponerle un poco el cascabel al gato de la seguridad? Y la última reflexión sobre cómo a veces la legislación sobre inmigración, por ejemplo, está en realidad generando una profunda inseguridad. Si quieres, sobre el tema de los barrios, para contestar al compañero, un poco enlazando también con la reflexión que tú hacías sobre lo estructural en la agencia. A ver, yo creo que poner el acento o entender lo estructural en un sistema que trata de ocultarlo no es justificar, ¿no?, las actitudes concretas de personas que deciden, luego podríamos entrar a definir por qué o a entender por qué, pues traspasar ciertos límites y tener determinados comportamientos.
Me parece fundamental no caer en esa tolerancia, obviamente, con los delincuentes, no caer en esa condescendencia, por eso yo lo apuntaba también al inicio. Y lo que pasa es que aquí viene una reflexión. ¿Qué se hace en los barrios? También, ¿quién tiene la legitimidad para señalar al vecino que hace eso? Pues el que está en el barrio. Porque aquí dice, bueno, un discurso académico, yo estoy en academia, pero bueno, vengo de un barrio obrero, ahora no vivo en él, pero mi familia vive ahí y sigo, ¿no? O sea, no es lo mismo, obviamente. Si yo viviera en mi barrio obrero, aún tendría seguramente dificultades, porque luego, bueno, cuando hablas desde determinados lugares, pues a lo mejor no te ven igual, pero el tema es que el problema en la izquierda es que muchas veces ni siquiera conoce esa realidad de esos barrios obreros, y cuando pretende decirle a la gente de los barrios lo que se debe hacer, pues entra ese choque. ¿Por qué? Porque en los barrios pues hay unas leyes propias. Es decir, en mi barrio yo entiendo eso que pasó dentro de las leyes del barrio. Es decir, si tú vienes a robar al del barrio, los del barrio te vamos a responder, ¿no? Y esto, porque es el ojo por ojo, o sea, así funciona. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el límite? Yo sé de experiencias en América Latina, y con esto enlazo con el tema de El Salvador, en procesos revolucionarios, donde, ¿cómo se ha acabado con cierta delincuencia? Pues con grupos de colectivos de personas revolucionarias que han ajusticiado a las personas que estaban impidiendo la convivencia en el barrio. Y así lo han hecho. Basta. La pregunta es, ¿la izquierda puede comportarse igual que el paramilitarismo de derechas? Yo creo que no, ¿no? Pero no es un tema fácil, porque plantea debates muy espinosos, porque cuando tú escuchas a las partes de las personas que no podían salir a trabajar porque está el hijo de la vecina, bueno, no es alguien de fuera, el hijo de la vecina que pues te hace la vida imposible, no solo a ti, ¿no? A una serie de gente, y hasta que el punto que esa gente pues decide que esa persona se la van a quitar de en medio. Claro, es que, o sea, son situaciones donde, bueno, yo creo que tenemos que no perder el centro, que el centro es, se supone que la izquierda es humanista, que pone al ser humano en el centro sin caer en también esas visiones condescendientes. Me parece la película Tropa de élite buenísima, no sé si la habéis visto, una película brasileña que fue acusada de filofascista porque planteaba la complejidad de cómo operaba el narco en una favela y cómo llega un grupo de una ONG, de gente que no es de esa favela, de barrios acomodados, de otras partes de la ciudad, con su discurso de izquierdas de no, los que venden drogas son buena onda, ¿no? Aquí podemos convivir. Y claro, gente, ¿no? que tiene la experiencia de haber convivido con la delincuencia, con lo que genera ese narco, ¿no? en la vida cotidiana de las personas, pues diciendo, no, esto no es así, ¿no? Hay que dar otro tipo de respuestas. Entonces, yo creo que son debates, yo sinceramente no tengo la respuesta, pues si no, no estaría aquí o no estaría haciendo otras cosas, pero que son fundamentales y cómo se solucionan, pues en cada contexto, cada comunidad va a lograr su solución, pero al menos en cuanto a una izquierda con un discurso, yo creo que no puede perder de vista cuáles son esos principios humanistas, porque si no se acaba en un régimen como esto de Bukele. ¿Quién está feliz? Yo he estado en El Salvador, es cierto, yo he vivido 11 años en México y podemos hablar también de lo que implica el narco. Y hay gente en la academia que, el otro día lo comenté en otra charla, una profesora mía en la universidad en México decía que el narco era una experiencia anticapitalista, por lo que tenía, bueno, desvaríos que se escuchan en la academia. Yo he estado en El Salvador y viniendo de Ciudad de México, tela, ¿no? El centro de El Salvador a partir de cierta hora da un poco de miedito y no soy una persona especialmente miedosa. He vivido muchos años en América Latina, pero nunca aprobaría una respuesta así. ¿Quién aplaude esto?
pues ciertas clases medias, ¿no? que tienen a tipos pobres con metralletas así en las puertas de sus condominios, que eso es lo que hay en El Salvador, mucho más heavy que en México incluso, o que en ciertas partes de México, pero ¿cuál es el precio? O sea, si nos olvidamos, porque además es una política que penaliza a los pobres, está claro, ¿quiénes integran las maras? O sea, luego podemos entrar a debatir si la mara es solo una cosa de pobres, porque luego se vuelve una estructura de contrapoder al Estado o de alianza con el Estado. No sé, me parece que efectivamente son trampas. El tema de la seguridad es una gran trampa para la izquierda y no podemos dar las mismas respuestas, aunque tenga un costo en el corto plazo. Pero ¿cómo tenemos la legitimidad? Bueno, quien tiene que dar ese discurso de esa solución tiene que estar en un barrio y tiene que tener la misma experiencia de sufrimiento que tiene un vecino y darle una respuesta alternativa para ganarse la credibilidad, no que la de yo que vivo en otro barrio o que la de fulanito desde un púlpito. Porque, y con esto concluyo, otro gran problema, se decía por aquí que la seguridad que es una dificultad inmensa por el discurso de colocar el discurso de la seguridad económica frente a la seguridad de otro tipo. Sí, pero no es solo que no te compren esto, es que la gente no es que vote a la derecha, es que no vota. En los barrios obreros hay un porcentaje de voto mucho inferior. O sea, el problema es el apoliticismo, aparte de la antipolítica, que de la ultraderecha, ¿no? De todos los políticos son lo mismo, la política entendida como un lugar de medro de una minoría. Pero la politización es fundamental, porque la politización lleva a la conciencia social, no digamos ya política, a la conciencia de tratar, ¿no? De ver al otro, incluso aunque te hayas robado, como me decía una amiga mía del barrio, bueno, me robó fulanito, bueno, yo entiendo, claro, no quieres que te robe, no vas a aplaudir, pero puedes entender, ¿no? Que no justificar. Yo creo que ese es un primer paso y eso hay que politizar, hay que estar ahí, hay que hacer un trabajo de largo aliento, pero ojo porque, claro, en lo inmediato a mí me puede salir, ¿no? Si me roban la moto en el barrio, pues yo sé quién me la ha robado porque todo el mundo se conoce y voy y te voy a pegar un toque. Y depende de los contactos que yo tenga en el barrio, el toque te lo puedo pegar más así o más asá. Pero yo creo que la izquierda tiene que tener una propuesta, una alternativa más allá de eso inmediato. No sé, por responder, yo, aunque en la amable presentación de Imanol pues ha hablado de que somos expertas no somos, yo por lo menos no soy experta para nada en el tema de seguridad ciudadana. Yo lo que he pensado es en la violencia fundamentalmente contra las mujeres y en las limitaciones del sistema penal para responder a esa violencia. Pero me parece que esa reflexión puede aportar en el sentido, o sea, es que a veces dices, tiene que haber respuestas, ¿no? Entre el derecho penal y esa inseguridad y esa violencia que realmente existe, tiene que haber. Vale, yo no la sé, solo sé que el sistema penal no funciona. Es una mala noticia, pero no funciona. Y el problema es que es la única alternativa que se pone. O sea, es que no hay. Esas intermedias habrá que inventarlas, yo no sé. Pero en todo caso, y un poco en la línea que decía Maya, la academia yo creo que sí puede aportar y que sí está aportando. O sea, a veces caemos en un pensamiento mágico que queremos, o sea, reconocemos la complejidad del problema, pero queremos soluciones simples, ¿no? Y soluciones automáticas. Y en ese sentido yo creo que lo que nos está pasando en este tema, pero en otros, también, pues no sé, lo de la crisis climática y otros temas, es que nos estamos encontrando de frente con el populismo en el sentido de que es muy fácil alimentar la irracionalidad y que frente a la irracionalidad no puedes ir con argumentos, o sea, es que ni siquiera te escuchan, ¿no? Claro, hay violencia, ¿qué hacemos? Y pues tú para desarrollar un pensamiento un poco complejo necesitas un tiempo, unos argumentos, unas explicaciones que en general hoy en día que solo se hace, ¿no?, pseudodebates a golpe de titulares y de tweets y de eso, pues no parece que nos lo estamos permitiendo, ¿no? El otro día, bueno, no me acuerdo del nombre, pero era una catedrática de Estados Unidos que vino al doctorado honoris causa de Elena Larrauri, que es una mujer especialista en todos estos temas, una
criminóloga de verdad, decía que ella estaba por el activismo científico, en el sentido de que en la academia no solo tenemos que elaborar argumentos, sino que tenemos que hacer activismo con esos argumentos, de confrontarlos, ella decía, dialogar con los miedos, o sea, enterarnos cuáles son los miedos e intentar de alguna forma responder. Hay como una barrera, no sé, frente a la irracionalidad. Es lo que ha pasado, no sé, pues no voy a mencionar lo de las vacunas, porque igual aquí hay alguien, eso es distinto. Pero claro, ¿cómo convences a alguien que está en el negacionismo de que hay razones, de que hay argumentos, de que hay pruebas, de que hay... En la crisis climática es lo mismo, o sea, si se niega la mayor, ¿cómo se ha argumentado? En la violencia de género, ¿no? Entonces, yo no sé no conozco lo del Salvador, más que lo que habéis dicho, pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, una característica de las dictaduras, la de Franco también pasaba, es que la seguridad ciudadana, en este sentido en que nos la venden, en principio no existe, claro. Pero ese es el camino. Y en ese sentido, pues respecto a la inmigración ilegal, lo que hemos dicho, identificar al delincuente con el normalmente inmigrante pobre, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. O sea, no es que la ley favorece el delito en el sentido de que la ley hace que esas personas delincan, no. Lo que pasa es que la ley es injusta y lo que hace es colocarles en unas situaciones irregulares que cualquier cosa que hagan son objeto de penalización, o bien por multas administrativas o por sanciones de expulsión, o se les acusa penalmente y como no tienen capacidad o buenos abogados para la defensa, pues al final la cárcel está llena de esa gente, no porque cometan más delitos, sino porque pues eso, el sistema es selectivo y va a por ellos y tienen menos posibilidad de defenderse, ¿no? No hay más. Entonces, en ese sentido, por supuesto que necesitan un marco de seguridad, pero eso es lo que estamos diciendo de todas las personas, es lo que necesitamos las mujeres, lo que necesitamos los seres humanos en general, o sea, frente a los grandes riesgos, pues necesitamos la seguridad de lo público y del, pues, no sé cómo decirlo, del reparto y de eso. Bueno, no sé. Bueno, pues creo que estamos terminando. Hay una película que seguramente muchas y muchos habremos visto, que es Los Intocables, de Brian De Palma. Y tal vez recuerden que al principio de la película el Robert De Niro, que hace el papel de Al Capone, le están afeitando, está rodeado de una claque de periodistas, le ríen las gracias y entonces él dice: yo me crié en un barrio muy duro y ahí aprendí que se llega muy lejos con una palabra amable, pero que todavía se llega más lejos con una palabra amable y una pistola. Y le ríen la gracia. Bueno, yo creo que lo de la pistola está más que demostrado que se usa en esta sociedad, que queremos que se use. Creo que tenemos que cuestionarlo mucho, pero me parece que lo que nos toca seguramente a nosotras es lo de la amabilidad. Siempre tenemos la opción de pasarnos al otro lado, pero creo que en una sociedad en la que el punitivismo y la opción securitaria pues es creciente, con alguna razón y con no tanta razón y con mucha sin razón y mucha emocionalidad de la mala, pues creo que seguramente lo que nos toca a muchas es seguir apostando por la palabra amable, ¿no? Y tal vez la palabra amable es estar en el lugar donde la gente está pasándolo mal o tiene miedos y estar allí, no hablar desde lejos, sino hablar con ellas y luego apoyar a quienes en esos lugares pues intentan trabajar por generar una conversación cívica, un espacio de encuentro, etcétera, ¿no? Quienes reivindican un local, quienes hacen cosas buenas, ¿no? Trabajar por la esperanza, como explica muy bien Imanol en el artículo. Bueno, pues nada, que sabíamos que era un tema complicadísimo, sabíamos que era un tema en el que como mucho podíamos empezar a lanzar algunas cuestiones. Yo creo que al menos yo estoy contenta de cómo ha quedado el dossier. Y nada, pues agradezco muchísimo a Amaya, a Arantxa y a Miren que se hayan prestado a escribir y luego a estar también aquí. Y a todas ustedes pues por haber estado hoy aquí. Espero que puedan seguir cerca de Galde y que sigan la revista y que sigan también este tipo de actos. Pues nada, muchas gracias y Gabón.